Y continuamos con el contexto internacional. Les solicito a los presentes silencio, les voy a agradecer. Ya tenemos con nosotros en este escenario los próximos disertantes. Está con nosotros la doctora Marcia Noda Hernández. Ella es secretaria ejecutiva de la Junta de Acreditación Nacional de la República de Cuba. Y junto a ella se encuentra el doctor Raúl Aguilera Méndez, presidente del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior de la República del Paraguay. Vamos a la primera disertante. Les dije, es la señora doctora Marcia Noda Hernández, es secretaria ejecutiva de la Junta de Acreditación Nacional de la República de Cuba, ingeniera industrial, máster en matemática e informática aplicada a la administración y doctora en ciencias técnicas. Además es profesora titular de la Universidad de Holguín y del Instituto Superior José Antonio Echavarría. Ocupó el cargo de rectora de la Universidad de Holguín. Su exposición será sobre el modelo cubano de acreditación. Le escuchamos, doctora. Muy buenas tardes a todos. Lo primero es agradecer desde lo más profundo de mi corazón estar acá con ustedes, que se hayan mantenido hasta esta hora y en el segundo día del evento. Realmente, de verdad estoy sorprendida, porque muchas veces tenemos la costumbre, los primeros días, el primer día estamos muchos y después eso va disminuyendo. No ha sido el caso, por lo tanto agradezco de verdad la presencia de ustedes, agradezco a la CONEAU y a su dirección que nos hayan invitado para estar acá y compartir un poquito de nuestras experiencias, de una de las hijas de la CONEAU de alguna forma, porque a la CONEAU y a otras agencias nacionales agradecemos el que hoy la Junta de Acreditación Nacional pueda cumplir 15 años, estamos de 15, y lo podamos festejar con modestos resultados, pero resultados al fin y al cabo para el bien de la educación superior cubana. Bueno, una cosa no funcionó exactamente, traía un pedazo de mi mar y de mi cielo para decir que bueno, traía un poco del calor cubano, pero en realidad parece que el calor se contagió y he disfrutado de unos días de calor que no he extrañado para nada La Habana, y también agradezco a la naturaleza por eso, ¿por qué no? Entonces, les decía que vamos a tratar de hacer un breve recuento de lo que ha pasado en estos 15 años de nuestra Junta de Acreditación Nacional, que por cierto lo vamos a estar celebrando el día 15 de junio con las instituciones nacionales y posteriormente en febrero, en el marco del evento Universidad, bueno, con un grupo de invitados internacionales. Es toda una jornada de celebración por el trabajo de la Junta de Acreditación Nacional, a la cual, bueno, los estamos invitando desde ahora, aunque al final voy a hacer una invitación formal al Congreso. Quería precisamente partir del contexto en que nuestro país se ha desarrollado y lo que ha ocurrido en la educación superior en Cuba. Y es increíble, los grandes hombres escriben y sus palabras se mantienen por los tiempos. ¿En qué época José Martí dijo esas palabras y tienen total vigencia? Él decía, como quien se quita un manto y se pone el otro, es necesario poner de lado la universidad antigua y alzar la nueva. Ese es uno de nuestros preceptos fundamentales para el trabajo que se ha venido haciendo en nuestro país en función de transformar la vieja universidad en una universidad más pertinente y acorde a las condiciones histórico-concretas en las que se desarrolla. En nuestro país, como seguramente todos los compañeros conocen, se garantiza el acceso a los estudios, incluso es obligatorio hasta la parte de secundaria, primaria y secundaria, y bueno, ya en la educación superior también se garantiza el acceso, incluso el estudio durante toda la vida. De alguna manera las personas tienen la posibilidad de optar
por ella. Y ese realmente es un derecho que se ganó el pueblo cubano y que se defiende siempre, pero no sobre la base de lograr el acceso, sino de que sea una educación superior de calidad y en la cual se logre también el egreso y un egreso pertinente de nuestras universidades, tanto para el bien de nuestro país como de las personas que en Cuba estudian, que confían en la educación superior cubana y que van de otros países a hacer sus estudios superiores allá. Quería en este minuto recordar algunos momentos que han sido importantes en el camino que hoy tenemos. Quería recordar la campaña de alfabetización, momento en el que se transforma totalmente la realidad de Cuba, de un país donde había más de 1 millón de analfabetos, a un país donde prácticamente no hay analfabetismo, y si queda alguno es realmente porque no tienen interés en lograr otra cosa en este sentido. E igualmente la reforma universitaria que se hizo en 1962. En el día de ayer se tocaba el tema de la influencia que tuvo todo lo que se hizo en la reforma de Córdoba en el mundo. En particular en nuestro país, la reforma universitaria tenía parte de los elementos que se reformaron exactamente en esos mismos principios. Es decir, en el compromiso social, en lograr que la universidad fuera un motor para el desarrollo. Se cambiaron también un grupo de carreras, surgieron nuevas carreras más pertinentes de acuerdo a lo que estaba ocurriendo, e igualmente se trajo con mucha fuerza todo lo que tenía que ver con la investigación y su influencia. En ese momento incluso Fidel dice que el futuro de Cuba iba a ser, y un poco después, un futuro de hombres de ciencia, y eso hizo que realmente dentro de los procesos sustantivos que desarrollan las universidades exactamente se haya tenido como un elemento la investigación científica. Algunas cifras que nos parecen que pueden ser esclarecedoras de lo que estamos planteando. Desde un país que tenía 3 universidades a un país que tiene 60 universidades, aunque debe disminuir el número de universidades a partir de un proceso que se está desarrollando en este momento, un proceso de integración, de fortalecimiento de las universidades, porque nos parece que no es el número de universidades lo que decide el juego, sino la calidad de lo que se hace allí, y es importante en este momento de nuestro país que se unan algunas universidades que tenían una formación. Nosotros tenemos una estructura en la que había universidades totalmente de corte pedagógico, otras que pertenecían al Ministerio de Educación Superior con un corte más general, Universidad de la Cultura Física y el Deporte, y bueno, eso se va a integrar. No se va a integrar en los territorios las universidades médicas, por las características que tiene la formación de la medicina y la odontología cubana y la enfermería, y que se ha considerado conveniente que queden como universidades independientes. Por lo tanto, este número, repito, va a disminuir, pero para bien. Un país donde existían alrededor de 15.600, ese es el censo del año 53 exactamente, a un país donde están en este momento 173.298 estudiantes. Recordemos el tamaño de nuestro país, la cantidad de habitantes de nuestro país, por lo tanto eso es importante. Hay que decir que en el caso del pregrado hay un elemento que de alguna manera ha disminuido la entrada de los estudiantes en los cursos por encuentros, no así en los cursos diurnos, pero sí en los cursos por encuentro. Tiene que ver con la aplicación de exámenes de ingreso rigurosos, que hay que aprobar los 3 exámenes de ingreso, y que realmente tanto para la educación a distancia como para los cursos por encuentro ha disminuido un poco la entrada de estudiantes. Es un tema que también se está revisando, sobre todo por el tipo de examen que se aplica, y que se están buscando variantes que, sin bajar el rigor, sin bajar la calidad del ingreso, pero bueno, nos permita avanzar más en esa dirección. Pero hay un elemento que sí se ha transformado notablemente, y es lo que tiene que ver con el posgrado. En nuestro país en este momento se están impartiendo todas las figuras prácticamente del posgrado, y bueno, ese sí es un elemento que realmente ha variado notablemente.
el número de profesores, bueno, ahí ustedes ven la cifra, y sí quería detenerme en que en todos estos años se han graduado más de 1 millón de personas. De ese 1 millón de personas, o sea, y un poco más, porque estamos hablando también de 51.500 extranjeros. Por lo tanto, nos parece que nuestro pequeño país en eso ha tenido una obra y que, por supuesto, hay que seguirla manteniendo. Quería, en este sentido, destacar que, además de la gratuidad que dije al inicio, hay un elemento que está distinguiendo la educación superior cubana y que tiene que ver con el estrecho vínculo entre el estudio y el trabajo, la docencia, la investigación y la producción. Sobre todo a partir de la creación de unidades docentes donde nuestros estudiantes efectivamente practican lo que han ido aprendiendo, y eso realmente ha sido muy valioso para nosotros. En ocasiones se torna complejo porque la cantidad de estudiantes a veces es grande con relación a los lugares donde se pueden hacer las prácticas, pero igual esto se trata de garantizar de manera que se avance en esa dirección. E igualmente el modelo que existe de perfil amplio, nosotros hubo una época en que había muchas carreras en el país, pero después se fueron reduciendo, tratando de montar un modelo de perfil amplio en el pregrado que después tuviera una especialización en el posgrado. De manera tal que para nosotros es decisivo el vínculo pregrado-posgrado y la continuidad y lo que ocurra en esa misma línea de pensamiento y de formación. Y por último, quería decir que en toda esta etapa también se llevó la formación a los municipios, pero cuidando especialmente la calidad de lo que se estaba realizando allí. Eso llevó luego a un grupo de decisiones y en este momento se siguen formando estudiantes en los municipios, pero puedo asegurar que la calidad de lo que se hace allí es equiparable realmente a lo que está ocurriendo en los centros rectores del país. Y en eso se ha trabajado con mucha fuerza durante estos años. ¿Cuál es el concepto de calidad que manejamos en nuestro país? Yo quiero decir que nuestro concepto de calidad parte de la experiencia, de las mejores tradiciones pedagógicas de nuestro país, también del conocimiento de lo que ocurre en el mundo sobre esta temática y bueno, de las tradiciones, la cultura y las condiciones histórico concretas en las que nos desarrollamos. Y estamos hablando de la formación de un profesional que realmente sea capaz de tener un grupo de valores y que integre coherentemente, por un lado, el ser competente profesionalmente y además con altruistas convicciones, realmente, que respondan a la formación que se le da en la región, en el país e incluso en función de apoyar a otros países si así fuera necesario y de los que allá van, igual que regresen a sus países y lo hagan de la mejor manera posible. De manera tal que se combine en esta formación la pertinencia de esa formación y además la excelencia académica de lo que se hace. En este sentido solo quiero insistir en una parte y es en el tema de la pertinencia y en el papel que tienen las universidades en este sentido. La época en que solo decíamos que éramos pertinentes cuando respondíamos adecuadamente a las demandas de la sociedad quedó atrás. Y estamos hablando de una pertinencia integral en la cual no solo seamos capaces de responder adecuadamente a las demandas de la sociedad, sino que seamos capaces desde las universidades de provocar nuevas demandas, de desarrollar esas demandas y además responder a esas demandas. Nuestro sistema entonces universitario de programas de acreditación, que es el sistema que realmente sirve de sombrilla a todo lo que hace después la Junta de Acreditación Nacional y a todo lo que hacen las instituciones en sí, conocido por sus siglas SUPRA, incluso no se le ha querido variar el nombre, a pesar de que ya está quedando un poco atrás el nombre con relación a lo que se hace, ¿no? Pero se ha mantenido así, sobre todo por tradición, porque lo conoce la comunidad
universitaria, y por eso se ha mantenido así. Y bueno, nosotros en este sentido tenemos un gran objetivo, que es realmente contribuir a la mejora de la calidad. Quería insistir en el tema de mejora de la calidad. Es para nosotros nuestro principal objetivo, la mejora paulatina de la calidad, tanto de las instituciones como de los programas que se desarrollan en el país. Y bueno, evidentemente para eso hacemos igual que en otros lugares. Creo que este seminario ha sido un ejemplo de cómo repetimos prácticas, realmente cómo estamos todos en los mismos problemas y cómo trabajamos en la misma dirección, con diferentes enfoques, pero trabajamos en la misma dirección, buscando certificar exactamente que eso se cumpla. Y bueno, para nosotros hay varios objetivos específicos en los cuales estamos dándole un acompañamiento a las instituciones. Ese es uno de los temas que ha ido variando. Inicialmente, el trabajo del Sistema Universitario de Programas de Acreditación y de la propia Junta de Acreditación Nacional era más a lo evaluar y certificar. En este momento, a partir de las transformaciones que se han venido desarrollando, estamos también un poco más cerca de las instituciones y de los programas en función de acompañarlos. ¿Para qué? Para que puedan detectar mejor sus debilidades y sus fortalezas, para que puedan realizar mejor sus planes de mejora en función de lo que se quiere, y también en que podamos cumplir una de nuestras aspiraciones, que se refiere a que se gane conciencia de que las instituciones tienen que rendir cuentas a la sociedad de lo que está ocurriendo en su institución. Cualquiera pudiera decir que, bueno, nosotros no tenemos instituciones de educación superior privadas, en el país no se admiten, todas son públicas, y de alguna manera, en algunos de los contextos en los que en nuestras universidades se debaten estos temas, hubo un momento en que la gente decía, bueno, todo esto es estatal, es un logro, entonces, ¿por qué rendir cuentas? Realmente se ha ido avanzando en este sentido poco a poco, en el interés que puedan tener las instituciones y en la obligatoriedad de las instituciones de rendir cuentas de lo que están haciendo con su presupuesto, cómo marcha su eficiencia académica, cómo marcha todas las investigaciones, las publicaciones, o sea, todo lo que allí está ocurriendo, y está claro que la certificación es un elemento decisivo en esa dirección. Han sido múltiples los perfeccionamientos que se han tenido del Sistema Universitario de Programas de Acreditación. En el año 2013 se hizo el más profundo, donde se variaron un grupo de elementos. El que señalo, en el año 2015, lo que se hizo fue llenar un vacío. Nosotros teníamos un sistema donde evaluábamos y acreditábamos prácticamente todo lo que se hacía en el país en materia de educación superior, pero no trabajábamos con las especialidades. Y para nosotros la figura de las especialidades, sobre todo de las especialidades médicas, es un tema decisivo. Por lo tanto, era un reclamo, era un espacio que no se estaba mirando con un enfoque externo. Y en este año acabamos de aprobar el sistema de evaluación y acreditación de especialidades, que por supuesto está dando sus primeros pasos. Nosotros estuvimos mirando la experiencia de acá y de otros países también, en función de hacer realmente esta propuesta. Ahora, volviendo un poquito atrás, en lo que dije que en el año 2013 fue la mayor transformación, tuvo que ver con algunos elementos que se referían a la mayor integración entre los sistemas. Hasta ese momento en el país las instituciones podían someterse a un proceso de evaluación externa e incluso lograr la acreditación sin tener acreditados sus programas. En este momento, a partir de esa transformación que se hizo, eso no es posible. No quiere decir que tienen que tener todos los programas acreditados, pero sí más del 70% de los programas que se imparten en una institución. Eso ha cambiado notablemente el panorama. Nos costó trabajo convencer a la comunidad universitaria, porque todo esto se trata de que primeramente tengan un consenso, pero realmente se logró, se aprobó y se está haciendo de esta manera. Lo otro era que tenía que variarse también en el término de voluntariedad. En el caso de las instituciones y los programas también,
se fue acotando sobre todo en los programas de maestría y se decía, si cumplido el tiempo no solicitan un proceso de evaluación externa y acreditación, se cierra la maestría. No se puede ofrecer ninguna maestría a ningún extranjero si no está debidamente acreditada. No se puede ofrecer ninguna carrera si no está debidamente acreditada, y eso fue un poco que cerrando el espectro, pero de todas maneras quedaba mucho a la voluntad. Y en el caso de las instituciones quedaba totalmente a la voluntad de sus rectores solicitar la evaluación externa. Eso cambió. Y ahora, transcurrido el tiempo que está establecido, entonces se decide en qué momento se va a hacer la evaluación externa para la institución, para el programa de que se trate. Creo que ese es un elemento que también es importante. Y lo otro que se revisaron fueron las categorías de acreditación. Nosotros fundamentalmente, teníamos muy pocas categorías y no nos daba una idea del tránsito que iba ocurriendo, de la mejoría de la calidad, y por lo tanto se hizo necesario transformar eso también. Esos son los principales cambios que venimos haciendo y llegamos al momento actual, donde ya nosotros evaluamos y acreditamos esto que está ahí con nuestros sistemas de evaluación de las instituciones, de las maestrías, de los doctorados, de las carreras universitarias y ya también de las especialidades. Y repito, con un elemento de absoluta integración entre todos. Les puedo decir, empecé diciendo que nosotros trabajamos con una formación de pregrado de perfil amplio. Eso hace entonces que en la evaluación que hacemos tengamos que preocuparnos y ocuparnos de la relación que pueda existir entre el pregrado y el posgrado, que exactamente le da especialización a ese ingeniero, a ese licenciado que se formó acá con un carácter más general. Y hay un grupo de atributos y de variables que se miden tanto en carreras como en maestrías como en doctorados y que mide exactamente esa continuidad. E igualmente, cómo se revierten los resultados obtenidos en el posgrado y en las investigaciones en el pregrado y así en el doctorado y en todo lo otro. En nuestro país nosotros estamos trabajando con patrones nacionales para la evaluación y la acreditación, que tienen entonces su peculiaridad, la que le da fundamentalmente las carreras, los expertos que van a las evaluaciones y la manera en que se convoca. Para nosotros existe de manera general el mismo patrón para todo tipo de instituciones, sea de arte, del deporte, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del Interior, de medicina, da igual. Tenemos un patrón general y, repito, se va adecuando de acuerdo a las características de lo que se va a evaluar. Ahora, estos patrones ustedes se imaginarán que hemos tenido que ser muy cuidadosos. Lo que puede decir la gran Argentina no es lo que puede decir la pequeña Cuba. Solo por poner una comparación. Nosotros, un país que realmente ha estado bloqueado por tantos años, que bueno, ahora todo parece indicar que van a comenzar a regularizarse algunas de las cosas que no debieron estar como estaban. Todo parece indicar que se van a regularizar, pero no se ha hablado del bloqueo. De todas maneras, nosotros estamos obligados a utilizar estándares que puedan ser equiparables con lo que ocurre en el mundo, porque de otra manera estaríamos cayendo en un conformismo que no nos ayudaría. Realmente, si queremos jalar al sistema de educación superior cubano, entonces tenemos que exigir un % de doctores que comience en un 25% y va subiendo independientemente del lugar del área del conocimiento. Y estoy hablando de las carreras, de las maestrías y los doctorados, prácticamente es el 100% lo que tiene que estar, como es natural. Estoy hablando de que nosotros exigimos que se logren publicaciones en los primeros grupos, o sea, en revistas de visibilidad internacional, de alto prestigio. Nos da mucho trabajo obtener ese tipo de publicaciones, pero insisto, en el momento justo que dejemos de exigir porque eso se haga, empezaremos a involucionar hasta morir. No nos queda otra que avanzar, avanzar y avanzar. Y habrá que exigir en eso, y bueno, nos corresponde a nosotros
y la comunidad universitaria lo entiende perfectamente, que tenemos que trabajar en esto. Ahora, no es posible que usted... nosotros hemos estudiado las experiencias de muchos países, por eso yo decía incluso que en el caso de la CONEAO, esta experiencia de acá nosotros la hemos estudiado muchísimo, pero extrapolar dogmáticamente una manera de hacer a otro lugar, en otro contexto y en otras condiciones, es un error, es un suicidio. Por lo tanto, hay que buscar exactamente, y es lo que hemos tratado de hacer, una integración coherente entre esos estándares internacionales y nuestras propias tradiciones pedagógicas, nuestras propias condiciones histórico-concretas y además los ideales que nosotros queremos formar también en nuestro país. Hay temas que nosotros, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con el trabajo educativo, con la formación de las personas, le damos un peso extraordinario que probablemente en otros lugares se le da peso, pero hay elementos dentro de eso que no se miden con toda la fuerza. Las variables de manera general son similares a las que se emplean en otros lugares, solo sí quería insistir en el tema de los recursos humanos, en particular en la cantidad y calidad de ese recurso humano. Nosotros les prestamos especial atención a los doctores, les prestamos especial atención a las categorías docentes, porque para nosotros, por ejemplo, no es un problema la cantidad de profesores que trabajan a tiempo completo en las universidades, porque eso está. Por lo tanto, ese elemento no lo evaluamos porque sería por gusto su evaluación. Pero sí la calidad de eso y la cantidad de personas que realmente están para hacer ese trabajo y la sostenibilidad de eso. Nosotros siempre analizamos las pirámides de edades, de categorías, qué es lo que está ocurriendo, cómo puede garantizarse el relevo, tema complejo que tiene muchas aristas, que en este momento estamos en uno de los momentos complejos en el país, porque hay un grupo de personas que salen a trabajar al exterior y por lo tanto, ¿cuál es el vínculo que tienen con sus universidades de origen? Que por cierto no lo pierden, pero ¿cuál es el vínculo? ¿Cómo tributan? En fin, hay muchas personas que ya se están jubilando. Hay muchas cosas que también, repito, nos obliga a analizar cuál es la estrategia para garantizar este tipo de cosas. Bueno, el currículum, sobre todo la pertinencia de este currículum, el equipamiento y la infraestructura, ese es el tema más complejo para nosotros. Nosotros, sobre todo, lo que se evalúa no es la infraestructura por infraestructura, sino de qué manera esa infraestructura garantiza la formación que queremos. Y es una infraestructura que no está solo en los marcos de la universidad, sino que está a lo largo de todo un territorio y que puede servir en esa dirección. Siempre recuerdo los criterios del rector de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana cuando nos decía, no, si me van a evaluar la infraestructura y donde yo tengo estudiantes, entonces tienen que analizar toda Ciudad Habana con todos sus policlínicos, sus hospitales, sus consultorios, sus centros de investigación, porque todos ellos trabajan con mis estudiantes, lo cual es cierto. Entonces, ese es uno de los temas que estamos trabajando, que se evalúa. En el caso de el ambiente institucional, dentro de todo eso, el contexto, sobre todo se trabajan los sistemas de gestión. A mí me ha sido muy interesante escuchar al colega de España, a Van Grieken, porque escucho que bueno, hay una manera de acreditar esto también. Creo que es una experiencia que se puede también emplear, sobre todo porque nosotros le hemos dedicado un tiempo enorme a exigir que las universidades apliquen un sistema de gestión propio. Por lo tanto, valdría la pena también su acreditación. Y en el caso de los estudiantes, igual analizamos todo lo que tiene que ver con el ingreso, la permanencia, el egreso. Nosotros en Cuba, prácticamente en las aulas universitarias, un % elevado de estudiantes son hijos ya de universitarios. Ese panorama cambió y eso tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus nuevos conflictos, que bueno, es tema de otro análisis que no pegue aquí, pero igual
introduce nuevas variables que hace falta también analizar, sobre todo lo que tiene que ver con dedicación al estudio, orígenes, carreras por las que se optan. Hoy nosotros tenemos un serio problema, no quieren estudiar las carreras pedagógicas nuestros jóvenes, y eso tiene mucho que ver con los padres que ya son graduados universitarios y que le dicen, no estudies carreras pedagógicas, estudia mejor medicina, estudia mejor ingeniería, estudia esto, estudia lo otro. Como ustedes ven, las dificultades que tenemos son similares, independientemente del contexto donde se desarrolla. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la pertinencia y el impacto, evidentemente, es uno de los elementos que analizamos. Igualmente, lo que tiene que ver con el presupuesto, el uso que se da a ese presupuesto, sobre todo para mejorar la vida universitaria. Tenemos un grupo de categorías de acreditación que son las que estamos modificando, sobre todo porque nosotros partimos de una categoría de autorizado, que no la da la Junta de Acreditación Nacional. La categoría de autorizado la dan otras instituciones del Estado, que eso sí, nosotros hacemos cierta oponencia, pero en realidad nosotros no damos la categoría, pero que ha hecho que realmente en el país no exista ningún programa y ninguna institución que no esté debidamente autorizado y que prácticamente se hace todo un estudio se hace todo un estudio para autorizar los programas y las instituciones. Ahora, nosotros lo que otorgamos entonces son las categorías superiores de acreditación, que en el caso de las carreras y de los doctorados, en este momento tenemos 2, se está estudiando la posible apertura de una tercera categoría, y en el caso de las maestrías, las especialidades, que no está puesto ahí, y las instituciones, bueno, hay 3 categorías. Un poco el símil de la primera de esas categorías es una categoría transitoria y se refiere a instituciones que demuestran que van en el camino de la mejoría de la calidad, pero que todavía no llegan a ser ni certificadas ni de excelencia. Esa es la lógica de esa categoría que se incluye en el medio. Y bueno, todas son temporales y por lo tanto las pueden perder. Los procesos son similares y yo sí quería insistir en este sentido en un tema. Primero, en la importancia que tiene la autoevaluación para nosotros. La participación de los colectivos universitarios, de los estudiantes de las universidades en los procesos de autoevaluación para nuestro país es decisivo. Este es uno de los temas que más se viene desarrollando, pero además en general y como proceso, en la credibilidad que pueda tener el proceso. ¡Uy! Me demoré más de lo que debía. Bueno, ahora voy entonces más rápido. Entonces, en la credibilidad, es decir, en que no pueda existir una influencia externa, ni del gobierno, ni de nadie, sobre la categoría de acreditación que pueda tener una institución. En el momento que la Junta de Acreditación Nacional se deje influir por ese tipo de cosas, ya no tiene la credibilidad a que se aspire y para lo que fue creado. Voy rápido entonces. Bueno, en los procesos de autoevaluación, solo insistir en una cosa. Para nosotros es sumamente importante todo lo que tiene que ver con la formación del personal en función del conocimiento de estos procesos y el liderazgo que en este sentido puedan ejercer los principales directivos de una institución. Si para ellos eso no es importante, jamás lo será para la comunidad universitaria que dirigen. Y si ellos no trabajan en función de eso, jamás lo lograrán. Por lo tanto, ¿qué está haciendo la Junta en este sentido? Acompañar, ayudar en la formación tanto de la comunidad universitaria como de los directivos. Es muy interesante todo lo que se está haciendo en este sentido. Creo que en eso tenemos ventaja en el país porque podemos reunir a las personas estatalmente y decir esto se debe hacer, buscar intereses comunes, en fin, creo que es importante. Con relación a los planes de mejora, que es otro de los temas en los que hemos estado trabajando, solo quería insistir en una idea, y es el hecho de que no es mejorar lo que está mal, es mejorarlo todo. Lo que está bien para que esté mejor, lo que ya está excelente para que esté un excelente plus, o para que se mantenga por lo menos, porque ese camino es inagotable. El otro tema del que quería hablar, sobre todo en la evaluación externa, que para nosotros es vital, es lo que tiene que ver con los evaluadores.
Los evaluadores nuestros, que tenemos una bolsa de alrededor de 700 evaluadores, no ganan nada por ese trabajo. Es gratuito. Son personas de mucho prestigio del país que se preparan con ese objetivo, pero que, insisto, el único estímulo es el estímulo moral de ser un evaluador de la Junta de Acreditación Nacional. Por lo tanto, hay que trabajar con mucho cuidado y hay que protegerlos mucho y hay que formarlos mucho para que puedan hacer su trabajo de la mejor manera. Y tienen la ventaja de que, como son personas que ejecutan los procesos, están en condiciones también de evaluar las políticas y de ver a dónde vamos. Hay un elemento que sí yo quería destacar y son las comprobaciones que nosotros hacemos en el marco de las evaluaciones externas. Nosotros evaluamos a los estudiantes. ¿De qué manera? Evaluamos en exámenes a partir de asignaturas muy generales los estudiantes del primero y segundo año. Del tercero, cuarto y quinto, porque allá todas las carreras, excepto medicina, tienen 5 años, entonces le aplicamos exámenes integradores que tienen que aprobarse. No le afecta para nada al estudiante, le afecta a la institución o a la carrera que está siendo evaluada. Nosotros, dentro de los exámenes generales, examinamos historia. Es una peculiaridad del país porque se ha visto que teníamos un serio problema con el dominio de la historia de Cuba y eso nadie se lo podía perdonar, y bueno, es uno de los elementos que se ha introducido como acicate para lograr esto. E igualmente, todo lo que tiene que ver con el impacto, con la extensión universitaria, con la cultura, con el deporte de nuestros estudiantes, con las residencias estudiantiles, porque allá todos tienen residencia, en fin. Quiero terminar entonces, antes de hacer la invitación, diciendo que nosotros en este momento tenemos el 33% de nuestras instituciones acreditadas. Este es un proceso que empezó un poco después. El 45% de nuestras carreras, porque allá se acredita, repito, todo tipo de carreras. No son las de interés estatal. Claro, hay algunas, por ejemplo, la medicina está prácticamente en un 70%, la odontología está igual a un % alto. ¿Cuáles son las más atrasadas? Prácticamente las mismas que se mencionaron: derecho, contabilidad. Esas son las que se han quedado un poco más a la saga, sobre todo por el % de doctores en el claustro. En el caso de las maestrías está alrededor de un 63% y en el caso de los doctorados un 43%. Hay un grupo de fortalezas que se han revelado y bueno, hay un grupo de resultados que están relacionados sobre todo con la mejora de los indicadores de gestión de las universidades, con el avance en la cultura de la calidad, con la integración de los procesos, de la estructuración de sistemas de gestión más eficientes y de la rendición de cuentas a la sociedad sobre este sentido. Y bueno, como estamos en nuestro 15 aniversario, pero de todas maneras vale recordar nuevamente al maestro cuando decía que la mejor manera de llegar es andar, pero el paso por la vida te demuestra que nunca llegas porque todo el tiempo andas. Llevamos 15 años, tenemos que seguir andando en ese camino y, bueno, seguir perfeccionando. Son nuestros principales retos, exactamente, elevar la calidad de los programas y las instituciones de nuestro país, avanzar en la formación de toda la comunidad universitaria y de los evaluadores en particular, poder aplicar con éxito el sistema de especialidades de posgrado que está comenzando, lograr la acreditación internacional de la Junta de Acreditación Nacional de la República de Cuba y un mayor intercambio con las agencias de otros países. Termino entonces con una invitación a Universidad 2016, donde con los brazos abiertos los esperaremos en una de las ciudades que salió por el voto, una de las más bellas del mundo, y fue por el voto de los amigos, porque los cubanos casi no tenemos internet para votar, así que allá los esperamos. Muchas gracias.